Hola, mi nombre es Johnny Díaz y en este video voy a tratar consideraciones y temas básicos que tienen relación con el costo de capital. En estudios anteriores, al evaluar un nuevo proyecto, hemos determinado que usar el valor presente neto es un buen método, ya que si al calcularlo este resulta positivo, el proyecto luce viable, y si resulta negativo, el proyecto simplemente se descarta. El cálculo, sin embargo, se hace siempre a una tasa de descuento dada. La pregunta que sigue es: ¿estamos usando una tasa correcta de descuento para el cálculo? Si consideramos el análisis del riesgo y el rendimiento para el proyecto, sabemos que la tasa de descuento correcta dependerá de lo arriesgado que sea el proyecto. La tasa que deberemos usar entonces para que el cálculo del valor presente neto sea positivo exigirá que sea igual o superior a la tasa de descuento de lo que ofrece el mercado financiero para inversiones de un riesgo equivalente. A este rendimiento mínimo requerido se le denomina costo de capital de un proyecto o también costo del dinero para el proyecto. En el mercado de capitales, los únicos activos libres de riesgo son aquellos documentos respaldados por las entidades de gobierno, como es el caso de los conocidos certificados del Tesoro de Estados Unidos, que se conocen como T-bills. Todos los demás se estima que tienen algún grado de riesgo y que exigen un rendimiento mayor a esa tasa. A este rendimiento requerido se lo conoce con varios términos que en esencia son lo mismo: rendimiento requerido, tasa apropiada de descuento, costo de capital. Pero lo importante a tener en cuenta es que el costo de capital de una inversión no depende del origen de los fondos, sino únicamente del riesgo que implica la inversión. Desde este punto de vista, el costo de capital refleja tanto el costo del capital accionario como el costo del capital de la deuda. El costo de capital accionario es el rendimiento de los inversionistas de capital accionario que requieren de su inversión en la empresa. La pregunta es: ¿cómo calcularlo? ¿Cómo se puede calcular? Ya que no es tan fácil observarlo de manera directa. Hay que mirar dos métodos para determinar el costo de capital accionario, que en la nomenclatura de R sub E mayúscula, Return of Equity, está nominada. El primero es el método que se conoce como crecimiento de los dividendos, que se basa en la suposición de que los dividendos de una empresa crecerán a una tasa constante llamada G y que se la relaciona con el precio de la acción, que en este caso está la nominación P sub 0, y el dividendo proyectado después de un periodo de 1. Es decir, que la fórmula quedaría: R sub E mayúscula es igual a la deuda después del periodo sobre el precio al inicio del periodo más esta G, donde R sub E es el rendimiento que requieren los accionistas, y es posible interpretarlo como el costo del capital accionario entonces de la empresa. El método de la línea de valores o la línea del mercado de valores, como habíamos ya visto, llega a la conclusión de que el rendimiento requerido o esperado de una inversión riesgosa depende de tres términos.
Recordarán que el primero es la tasa libre de riesgo, con la notación o la nomenclatura R mayúscula sub F. Segundo, la prima de riesgo esperada del mercado, que sería la expresión es E entre paréntesis el rendimiento del mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Y por último, el riesgo sistemático del activo en relación con el promedio, que se denomina coeficiente beta. Usando la ecuación de la línea del mercado de valores, se puede escribir el rendimiento esperado del capital accionario en función de la beta estimada. Y para que el método coincida con el método de crecimiento de dividendos, se suprime entonces la consideración de los valores esperados, es decir, del futuro, y se puede reescribir o reescribir el rendimiento requerido a partir de la línea de mercado de valores como R sub E es igual al rendimiento libre de riesgo, R sub F más la beta y más la tasa, la prima de riesgo del mercado. El método de la línea del mercado de valores tiene dos ventajas. Primero, que ajusta de manera explícita el tema del riesgo. Y también es interesante como segundo que es aplicable a otras empresas, a más de las que tienen esto, que es un acondicionamiento del primer método, que es el crecimiento constante de dividendos. Además del capital accionario, las empresas por lo general recurren a instrumentos de deuda o en menor medida a acciones preferentes para financiar sus inversiones. El costo de la deuda es el rendimiento que los préstamos piden por la deuda de la empresa y se mide al vencimiento cuando es deuda pública, y a diferencia del costo accionario de la compañía, se observa directa o indirectamente, ya que es la tasa del interés que la empresa paga y que tiene su origen en el mercado financiero. Cuando la empresa no tiene deuda pública, el rendimiento se mide como el rendimiento al vencimiento de bonos que tengan una calificación parecida, y en este caso se usa el signo RD. Cuando el financiamiento se da por acciones preferentes, el costo se estima observando el rendimiento requerido por otras acciones preferentes, tasadas de manera similar. El pago del dividendo es fijo en cada periodo y la ecuación que aplica es el dividendo D dividido por el precio actual de la acción preferente P sub 0. Uno de los temas importantes de las finanzas al hablar del costo del capital de una empresa es mirar su costo ponderadamente según las fuentes que la empresa utiliza y definir lo que se conoce como el CPPC, que son las siglas en inglés o WAT, ¿no es cierto?, que vienen de las siglas del inglés, que no es sino el costo promedio ponderado del capital, que en última instancia es el rendimiento mínimo requerido, ¿no es cierto?, que una empresa necesita para satisfacer a todos los interesados, llámense accionistas, tenedores de bonos emitidos por la empresa o sus accionistas preferentes. El costo promedio ponderado de capital es el rendimiento general que se exige de la empresa en su conjunto y que resulta en la tasa de descuento que es apropiada para flujos de efectivo
de similares riesgos a los que tiene la empresa. El costo promedio de capital suma inicialmente los dos tipos de rendimiento de acuerdo al porcentaje de participación que tienen en la empresa. Por un lado, el costo del capital accionario, R sub B, y por el otro, el costo del capital de la deuda después de impuestos, que es R sub D multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Ya que los intereses hay que notar que son pagados por la deuda, son un gasto aceptado por el fisco y que son deducibles. Observemos también que B representa la suma del valor en el mercado del capital contable, que en la nomenclatura sería E, y el total de la deuda, el valor de la deuda en el mercado. El porcentaje de participación de cada uno está dado por la división por B a los dos términos de la igualdad matemática, y ese sería el 100%. La parte que corresponde al capital sería E dividido B, y la porción del porcentual correspondiente a la deuda sería D dividido B. El costo promedio de capital, o WACC, ¿no es cierto?, a la hora de evaluar el desempeño de una empresa, se convierte en un método muy interesante que se denomina valor económico agregado, y esta es una interesante aplicación del costo promedio ponderado de capital. El EVA, como se lo conoce por las siglas del inglés Economic Value Added, es el importe que queda una vez que se ha deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Es decir, en otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. De aquí nace la creación de valor, es decir, que cuando la rentabilidad generada de la empresa supera el costo de capital propio, es decir, de los accionistas, entonces es cuando verdaderamente surge el valor agregado, es decir, valor que realmente crea la empresa. Es importante notar que cuando se evalúan las inversiones con riesgos que difieren bastante de los riesgos de la empresa como un todo, el uso del costo promedio ponderado de capital puede conducir a decisiones equivocadas. Por ejemplo, en una empresa que tiene dos líneas de negocio, debería evaluarse el costo de cada una de manera independiente, en relación a su respectivo riesgo. Sí funciona usar el costo promedio ponderado de capital cuando se evalúan proyectos de similar riesgo. En la empresa podrían ser ampliaciones del mismo giro de negocio, tipo sucursales o nuevos puntos de ventas, pero que correspondan al mismo giro de la empresa. Cuando es difícil fijar la tasa de descuento apropiada, en otras palabras, no hay un medio directo de sugerir una beta, lo que se acostumbra es mirar otras inversiones fuera de la empresa que se hallen en la misma clase de riesgo y tomar como tasa de descuento los rendimientos requeridos en el mercado a esas inversiones, que sean semejantes y especializadas en un solo negocio. A esto se la conoce en el medio como el método
del juego puro. Hasta este momento, las consideraciones que hemos venido realizando en el estudio del costo promedio ponderado de capital, hay que notar que no han incluido los costos que existen cuando se emiten nuevas acciones o bonos para financiar nuevos proyectos. Y dado que en general estos costos suelen ser muy importantes, se los conoce como costos de flotación y se calculan en función de la ecuación a la que se denomina costo promedio ponderado de flotación, que es de manera similar al costo del capital, pero el peso de cada uno de los costos se evalúa de similar manera según la flotación del capital accionario y el costo de flotación de la deuda. Para la nomenclatura sería F minúscula sub E y F minúscula sub D. En el caso de sumar las dos multiplicadas por sus respectivos porcentajes, tendríamos al final el costo promedio ponderado de flotación o F sub A. En el caso de que las empresas no vendan instrumentos de capital contable o acciones y el financiamiento provenga de los flujos de efectivo generados al interior de la empresa, entonces solo los costos de flotación de la parte de la deuda serían los que aplican, no habría la parte del capital. Bien, hasta aquí algunas consideraciones generales como marco de referencia para ir adentrándonos en esta interesante temática del costo de capital. Mi nombre es Johnny Díaz y me ha sido muy grato haber compartido contigo este tema.